sabiduría. No es un libro de promesas, ojo con eso. Cuando uno traza bien la palabra, se da cuenta de que no es un libro de promesas, y es por eso que muchas cosas que están en el libro de Proverbios, pues obviamente no se cumplen, pero sí nos dan mucha sabiduría. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 12, tenemos algo muy interesante. Y se puede aplicar a muchas cosas, y por eso quiero mencionarlo en esta mañana. Proverbios, voy para allá. Proverbios capítulo 14, versículo 12, y dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En los boletines ustedes tienen también el mismo proverbio en una versión que se llama traducción en lenguaje actual, que dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos lleva a la tumba. Esa es la idea. Vamos a orar. Querido Padre, quiero dejar en tus manos esta mañana que tu Espíritu Santo mismo nos enseñe la palabra. Querido Padre Celestial, quiero confiar en ti. Permítenos estudiar, explorar tu palabra, tal vez de una manera un poquito distinta, un poco diferente. Abre nuestro entendimiento, llévanos a comprender no solamente en la mente, sino en el corazón. Eso es lo que te pido en esta mañana. Permíteme, Señor, compartir también algunas verdades que están en tu palabra y sobre todo el tema que estamos mirando en estas mañanas, en estos domingos, que es muy importante para tu iglesia, sobre todo para esta iglesia local. Gracias, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, algunas cosas antes de arrancar y simplemente pues ir aclarando, y gracias a aquellas personas que me pudieron contactar y más que corregirme, por así decirlo, que bueno, sí puede ser una corrección, me dijeron algo que sí tenía que enfatizar. Primero, dije la semana pasada un comentario que no estaba tan a propio lugar sobre aquellas personas que no están yendo al evangelismo, y me decía alguien, pues mira, ¿sabes qué? Nosotros no vamos porque no podemos, por esta situación. Y les dije, bueno, es verdad, tienen razón, generalicé y no debía haber generalizado. Si es que usted tiene algún impedimento, obviamente de trabajo o algo que no le pueda o no pueda ir a los evangelismos, es entendible. Así que perdón por haber generalizado. Ok, perdón. Eso quería de inicio. Ahora, el tema de esta mañana, como les decía en el video, es una serie de temas. Es unos temas que vamos a seguir viendo a lo largo de estas semanas muy importantes. Entonces, el incentivo, nuevamente, aquella persona que pueda recolectar en estos 3 meses los boletines llenos, ponga su nombre, 30 segundos, ponga su nombre. Sí, no, desde la semana pasada. Y si es que quiere el boletín de la semana pasada, contáctese con Evita, mire el video y llene. Ya, ok, su nombre y en adelante incentivo, el que tenga más boletines de aquí en el tercer trimestre de este año va a tener una orden de compra de 2 personas o para 2 personas del Rey Morocho. Así que ese es el incentivo. Otro también es el hecho de poder tener en cuenta todo esto. Mis queridos, verán, este mensaje o esta serie de mensajes y estos temas que vamos a ver son sumamente importantes. Por favor, le ruego, he orado mucho para que el Señor me permita poder compartir lo máximo posible, porque necesitamos entender esto, porque este va a ser el propósito de nuestra iglesia local. Vamos a andar y vamos a desarrollar esto. Y creo que ya he repetido muchas veces, pero en pandemia traté de compartir esto. Sé que no se entendió, sé que no me dio a entender, la virtualidad no ayudó y por eso me decidí volver a dar nuevamente estos temas. La semana pasada vimos algo muy importante. Mateo 16:18, tomando este versículo de base, 3 principios importantes. Primero, Pedro, sobre esta roca edificaré, tomando en cuenta de que el Señor quiere utilizarnos a nosotros. Edificaré con el hecho de que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo, quiere edificar su iglesia. Y vimos 2 puntos principales: edificar en cantidad y edificar en calidad. Y como último punto es acerca de mi iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo, no es mía. Muchas veces podré decir mi iglesia, pero no porque es mía, sino porque me debo a la iglesia. Entonces, sobre esta roca
edificaré y mi iglesia. Ahora, como un pequeño punto de introducción, hice un resumen de la semana pasada. Si alguien no tiene boletín, no sé si hay boletines todavía. No, se acabaron, perdón. Pero, más o menos, el 2 de agosto de 1939, una persona escribió una carta al entonces presidente de Estados Unidos. El presidente que era en ese entonces se llamaba Franklin Roosevelt. Y esta persona escribió una carta recomendando que se haga una bomba atómica a nivel gubernamental. La persona que dijo esto o que mandó esta carta se llamaba Albert Einstein. Él hizo muchos logros en física, cosas que yo no entiendo, fórmulas que no las comprendo, pero sé que esta persona hizo muchos logros. Ahora, en los últimos años, antes de morir, dijo una frase: cometí un gran error en mi vida, el recomendar fabricar esta bomba. Cuando esta persona hizo todo lo que hizo, la investigación que hizo, las fórmulas que hizo y todo lo que él quería, jamás tuvo en su mente que se haga lo que se hizo con las bombas atómicas, que ustedes ya saben, que fueron soltadas en Japón. Millones de muertes y muchas cosas que incluso hasta el día de hoy hay secuelas. Pero en su mente jamás fue ese el propósito de su invento, o de sus teorías, o de todas sus fórmulas. Él tenía en mente otra cosa, muy distinta, muy diferente. ¿Pero qué pasó? Los hombres cogieron eso, manipularon y estropearon lo que este personaje hizo. El Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, tiene una visión de su iglesia. Y el problema es de que, así como le pasó a esta persona, por así decirlo, también sucede hoy en día. La visión que el Señor Jesucristo tuvo de su iglesia, lo hemos cogido y lo hemos estropeado. Y ese es el tema de esta mañana, la visión de Cristo estropeada. Y vamos a ir revisando punto por punto para ir observando y mirando cómo lo que el Señor Jesucristo quiso hacer con su iglesia, por mano de los hombres pecadores y sobre todo por no ir a Él, lo hemos estropeado. Y eso es algo muy importante. Decía la semana pasada como punto principal que Dios, el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo, quiere utilizarnos, incluso hasta el día de hoy quiere utilizarte a ti. Él sabía qué ibas a hacer, Él sabe lo que vas a pensar, Él sabe lo que vas a hacer mañana. Pese a eso, vino la verdad, vino el Evangelio y se te reveló a ti y tú lo aceptaste. Y si no lo aceptaste y si no lo has aceptado, pues es tiempo de aceptarle al Señor Jesús como tu Salvador. Sabiendo esto, Él te rescató. Entonces, Él quiere utilizarte a ti. Y Él va a hacer una obra completa en tu vida. Eso es importante. ¿Cuál es el problema? Y puse aquí dos puntos, un punto en específico en este primero. Y es extremos, cuando estropeamos el primer punto, este punto de que Dios quiere utilizarnos a nosotros. Cuando lo estropeamos, cuando vamos o usamos los extremos en la responsabilidad. Puedes llenar. Extremos en la responsabilidad. Cuando hacemos uso de los extremos en la responsabilidad, ya les voy a explicar, estropeamos la visión de Cristo en cuanto tú eres Pedro sobre esta roca, en cuanto Dios quiere utilizarte a ti. Hace muchos años, alguien nos hacía reflexionar sobre el dicho común y popular que dice que al Dios dando y con el mazo dando. O esta que también se dice, yo hago mi parte y el Señor Dios Todopoderoso hace su parte, entonces hacemos 50-50. Y esta persona, obviamente como que, bueno, entiendo, ¿no? Ridiculizaba esto porque es la obra del Señor Jesucristo, es la obra de Dios. Y entiendo eso. Sin embargo, mientras va pasando el tiempo, mis queridos, creo que estoy cambiando de idea. Y bueno, de paso, la burla, sea lo que sea en cuanto a la verdad, nunca es buena, ¿sí? Nunca nos burlemos de nada.
Incluso cuando no compartamos algo, nunca nos burlemos de tal posición, de la iglesia, de la hermana, etcétera, etcétera. Respetemos y seamos hermanos. Pero les decía que he cambiado de parecer porque me he dado cuenta a lo largo del tiempo de que en cierta manera, sí, Dios hace lo suyo y el ser humano hace lo suyo. Ahora, no quiero que me confundan, no estoy hablando de la salvación por obras. La salvación neta y enteramente es del Señor Dios Todopoderoso. Él la fabricó, Él la hizo, Él la dio a conocer, no podemos por nuestros esfuerzos hacer nada. Primera lección del discipulado, la salvación no se la puede ganar ni se la puede comprar. Es algo que viene, es un regalo, así está diseñado. Sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso pone al alcance de todos este plan de salvación. Eso es lo que hace Él. Hace salvables a todos. Sin embargo, cada ser humano en este mundo es responsable de tomar este regalo o rechazarlo. No puede hacer algo intermedio. O lo toma o lo rechaza. No puede decir, no, yo todavía no, voy a dejarlo ahí pendiente. No, en su mente tenga claro algo. O lo coge o lo rechaza. No hay algo intermedio. Entonces, yo puedo encontrar que el ser humano tiene responsabilidad frente a esta obra salvífica del Señor Dios Todopoderoso. Hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad antes de ser un creyente, mucho más después de ser creyente. Y ahí está muchas veces el error, porque vamos a los extremos. Dios lo hace todo, yo no hago nada, me quedo aquí quietito, parado, sentado hasta que Dios haga. Y ahí lo otro extremo, cuando el hombre en sus propios esfuerzos, en su mentalidad, lo hace todo, etcétera, etcétera. Él lo va a hacer todo, su capacidad, su entereza, su fortaleza. Y se olvida del Señor y de dependencia. Entonces, buscar un equilibrio es el éxito. Y miren, tengo aquí algunos ejemplos. Lo que ustedes tienen, para que vayan llenando. Por ejemplo, Dios salva. ¿Sí? Atentos a ir llenando. Dios salva, pero nosotros hacemos discípulos. ¿Ya? Dios salva, pero nosotros hacemos discípulos. Entonces, fíjese esto. Lo que le dije hace un momento, la obra de salvación es netamente de Dios. Sin embargo, Dios deja en la responsabilidad de cada uno de sus hijos la tarea del discipulado. Y no sé si tal vez me están entendiendo al fondo de lo que quiero decir. La carga de cada uno de nosotros, porque la persona a quien compartimos el Evangelio, no solamente debe ser el hecho de entregarle en el Evangelio, sino que si lo recibe, estamos siendo responsables de su crecimiento, de su madurez, de su caminar, incluso de su envío. Muchos padres tal vez han escuchado, o creo que muchas veces he dicho también, la intención de nosotros como papás de tener hijos, hay un objetivo, que nuestros hijos se vayan de casa. Ese es el objetivo. Pero no. El mundo nos ha enseñado otra cosa distinta. El mundo nos enseña que tienen que estar en nosotros hasta generaciones y generaciones, ahí amontonados, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que debemos preparar, que debemos hacer hombres, que debemos hacer mujeres, que estén listos y preparados para este mundo. Salmo 127 hace el ejemplo de las saetas, que dice que los hijos son como saetas en la aljaba del cazador. Entonces el papá coge la saeta y mientras mejor hace su lanzamiento, la flecha llega más lejos. Eso es un principio. Ahora yo sé que hablo fácil porque mis hijos son pequeñitos y todavía tienen algunos años. Hay otros que tienen hijos más grandes que ya se les va a hacer un nudo en la garganta. Pero ese es el objetivo y ese es el propósito. Incluso hay un estudio en Reina Media que habla acerca de los hijos y que ese es el propósito.
Cuando tú coges a una persona, escúchame bien, y compartes el Evangelio, tienes una carga en ti para que esa persona crezca, para que esa persona madure y que en algún momento, tal como tu hijo, salga y vaya a otro lugar. Eso quiere decir ir y hacer discípulos. No es tarea fácil. Duele mucho, cuesta, sí, pero eso es lo que significa ser un creyente. Otro ejemplo, Dios, y perdón porque ya no había más espacio, contesta la oración. Trate de hacerlo en lo más pequeñito que pueda. Dios contesta la oración. O si le hace doble línea, pero bueno, y quiero ir avanzando porque si no me voy a quedar. Dios contesta la oración si nosotros oramos seriamente. Dios contesta la oración si nosotros oramos seriamente. Y mis hermanos, hay que ponernos la mano en el pecho y reconocer que muchas veces Dios no es que no contesta las oraciones, no estamos orando. Es así de sencillo, no estamos orando. Entonces no podemos pedir grandes cosas si no hacemos grandes cosas. Es una frase de la película de Narnia, más o menos. Se dice que en alguna ocasión a la iglesia que asistía o que predicaba Charles Spurgeon, alguien invitó gente. Y cuando llegaron, vio las puertas cerradas. Y dijo, no hay nadie. Y en eso vio que llegaron dos personas así, apuraditos, ¿no? Y ellos pensaron, dijo, ya van a abrir, ¿no? Pero resulta que no. Se fueron para atrás y desaparecieron. Y en eso vino otra persona y le dijo, perdón, ¿a qué horas abren la iglesia? Creo que llegamos muy temprano. No, más bien, pero llegué atrasada. ¿Cómo dice? Vengan. Y resulta que en la parte de atrás o en la parte de abajo, creo que es, porque es iglesia gringa, subterráneo, había un montón de gente. ¿Y qué estaba dedicada esta gente? Antes de tener el servicio, tenía su tiempo de oración. ¿Cuántos estarían dispuestos a venir a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana cada domingo a orar? Entonces, ¿cómo podemos pedir cambios? ¿Sí me entiende? Muchos de nosotros tenemos problemas, ¿no? Situaciones, vicios, lo que sea. Y estamos ahí, cayendo en lo mismo, pero no oramos en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos esperar cambios? ¿Se me entiende? Dios contesta la oración. Sí, nosotros oramos fervientemente. Otro ejemplo, Dios da fruto. Póngale ahí, Dios da fruto. Dios da fruto. Eso lo dice en su palabra. Pero cuando nosotros permanecemos en Él. Es lo que dice Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, lleva fruto. O sea, el crecimiento espiritual no es arte de magia, mis hermanos. Y tampoco el crecimiento espiritual va a suceder si usted viene fielmente todos los domingos. No va a pasar eso. Como decía el papá de Corrie ten Boom, si un ratón se mete en una caja de galletas, no se convierte en galleta. Si una persona entra en una iglesia, no va a ser un cristiano. Otro punto, otro ejemplo. Dios usa los métodos. Dios usa los métodos si nosotros no confiamos en ellos. Ya voy a explicar. Dios usa los métodos si nosotros no confiamos en ellos. ¿A qué me refiero? Háganme un favorcito, me están distrayendo. Traten de tomarme atención para ir los puntos, ¿ya? Por favor. ¿A qué me refiero con usa los métodos si nosotros no confiamos en ellos? Miren, no está mal planificar. No está mal, por ejemplo, hace algunas semanas siguieron la gran aventura de Samaritan.
Sí, es un método de evangelismo. Empieza con una cajita, luego dan la gran aventura y para finalizar, pues hacen una entrega de una Biblia y se conecta. Es un método. Y Dios usa ese método como cualquier otro método. Pero cuando el hombre dice, verán, este método es efectivo, 100% garantizado, no tiene errores, este sí le va a llevar al éxito, ahí es cuando empezamos a confiar en el método y no en Dios que utiliza los métodos. ¿Me hice entender? Amén. Gracias al Señor. Entonces, decía Warren Wiersbe, los métodos son muchos, los principios pocos. Porque podemos utilizar cualquier cosa siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de su principio y en contra de su deidad y de su potencia. Siempre y cuando el hombre no se ponga en el centro. Dios utiliza cualquiera. Y un último ejemplo, Dios nos usa si es que nosotros trabajamos sabiamente. Dios nos usa si es que nosotros trabajamos sabiamente. Los principios, obviamente todas las declaraciones que tenemos en cada uno tienen su versículo bíblico. Vemos en todo lugar, pedid y se os dará, por ejemplo, del segundo. El tercero, Juan 15. El cuarto, Pablo dice, me haré judío para ganar a los judíos, me haré como que estoy debajo de la ley para ganar a los que están bajo ley, etcétera, etcétera. O sea, tiene su base bíblica. Obviamente por tiempo no puedo dar todos los versículos, pero quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Es un versículo muy interesante este Eclesiastés, acompáñenme. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Y por ahí creo que alguien tenía una traducción diferente. Si tiene, levante su mano. Yo voy a leer en Reina Valera y luego que me ayuden leyendo. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Dice así. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Sé que no se entendió muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Quién? ¿Tú? A ver, por favor. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Ese es el punto. ¿Cuántos no hemos usado un cuchillo que no tiene filo? Y a veces nos cansamos, ¿no? Y hacemos más presión y se arruina y todo eso. ¿Qué es lo más lógico? ¿Botar el cuchillo y comprar un nuevo? Afilar. Afilar. Y dice, aquí hay sabiduría. Por lo tanto, mis queridos, todas estas cosas que estamos viendo es al afilar el hacha. Tal vez como iglesia, alguien me decía por ahí, oiga, ¿cuántos años tienen? Bueno, cumplimos 11 años, ¿y por qué no han crecido tanto? Bueno, según yo tengo mis especulaciones y mis porqués, pero probablemente hemos perdido el filo del hacha, o probablemente nunca tuvimos filo, porque nunca tuvimos un proceso, y eso es lo que se quiere hacer, tener un proceso, un inicio, un comienzo, un transcurrir y un fin. Y poquito a poquito vamos a ir viendo en estas semanas, por eso es bien importante. Ahora, segundo punto. ¿Se acuerdan cuando hablé de edificaré mi iglesia? Y hablábamos del crecimiento. Y hablábamos de que el Señor Jesucristo desea un crecimiento no solamente en cantidad, sino también en calidad. ¿Cómo estropeamos eso? Cuando queremos crecer, y esto quiero que me entiendan bien, ¿sí? No saquen argumentos anticipados, ya voy a explicar. Cuando queremos crecer sacando personas de otras iglesias. Cuando queremos crecer sacando personas de otras iglesias. Miren, ya voy a explicar, no se me asusten, tranquilos. Segunda de Corintios 10, vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16.
Y dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mis queridos, ¿cuál es el principio aquí? Ojo con esto, dice sacando, ¿ok? Una de las particularidades de nuestra iglesia es que hay muchas personas que han venido de otra iglesia, y no estoy hablando en contra de eso, porque sí, hay una opción para poder asistir, y son bienvenidos y les queremos mucho, y son parte y han sido de mucha bendición hasta ahora, todos, y espero que sea así en el futuro. Entonces no estoy hablando en contra de eso, estoy hablando de que en maquinación vemos a alguien y decimos, mira, él ya se convirtió, ya está listo, vamos por él, ven, esta iglesia es chévere, ven, déjame, estás ahí perdiendo el tiempo, ven acá, ven, a eso es lo que me refiero, sacando personas de otros lugares. Por eso les decía, creo que hace algún tiempo también hablaba sobre alguien que estaba frecuentando nuestra iglesia, y le decía, pero ¿él tiene iglesia? Sí, tiene su iglesia, pero ¿participa, está activo? Sí, déjale. Por favor, déjale. Quietito, no digas nada, no le saques, déjale y el Señor es soberano, por algo le puso. Ahora, lo que sí ha pasado, ha habido circunstancias en las que por X o tal situación ha habido circunstancias difíciles en la iglesia con personas y han buscado una opción diferente. Eso es algo distinto, eso es algo diferente. Una cosa es sacar y otra cosa es que sean atraídos. Y como principio, no siempre, alguna vez que compartí esto, pero casi en todas las veces yo he tenido que hablar con la persona de donde era para avisarle y decirle, incluso si no son de nuestras iglesias, porque a veces hay problemas y ellos salen corridos por problemas. Entonces yo he tenido que conversar con esas personas, con las que están a cargo liderando, y decirle, mira, tal persona quiere venir o está viniendo, ¿hubo un problema? Y ahí conversamos. Y les digo, ni siquiera con las iglesias nuestras, de los hermanos. Pero el crecimiento que Dios quiere no es ese, sino ir a pescar afuera. Mis hermanos, hay tantos afuera para pescar, que no hace falta ir a un acuario, a una pecera que ya tiene listos. Si somos de bendición, está bien, amén, aleluya. Pero no es así como Dios quiere que crezcamos. ¿Sí? Otro punto. Se estropea la visión de Cristo cuando queremos solo llenar un local. Cuando queremos solo llenar un local. Y voy a explicar eso también. Cuando queremos solo llenar un local. A ver, yo quiero que me ayuden de memoria ya, porque voy a hablar mucho de esto yo a lo largo de estas semanas. Dice Mateo 28 en adelante, desde el 19, ¿y qué? Hacer discípulos. No, yo no encuentro alguna versión que diga ir y hacer asistentes. No es cierto. Yo no he encontrado ninguna versión que diga eso. Y no sé si usted ha encontrado también. Entonces, ¿cuál es el punto? Y aquí es a lo que me refiero. Es el hecho de que nosotros debemos por todos los medios no solamente traer personas que sean parte de la iglesia local, sino buscar su crecimiento. Y escúchame bien, esto no es tarea sola mía, sino ¿de quién? De la iglesia. Así que no puedo poner de pretexto decir, no, es que yo no puedo, es que yo para eso no sirvo. A ver, ¿tú recibiste al Señor Jesús como tu Salvador? Sí, Dios te capacita. Por eso al final del versículo 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿En qué? En la tarea de hacer discípulos. Recuerda el primer punto, Dios salva, nosotros hacemos discípulos. Recuerda lo anterior,
la oración, su poder, confiando en Él, pero somos sus instrumentos. Y por eso es bonito que hay aquí personas que tienen, que son mayores, que son jóvenes, casados, solteros. Porque es importante ir a esos sectores. Probablemente yo ya ahora en este tiempo ya no coincida o ya no entienda a los adolescentes, pero hay adolescentes. Tal vez ya no coincida con algunas personas o no entienda cuando tienen hijos más grandes, pero hay padres y madres con hijos más grandes. Y es bonito tener mucha variedad. No es que pensemos igual, no es que pensemos lo mismo, sino que pensemos igual, el mismo objetivo, la misma meta. No es solamente traer personas y decir, miren, no sé si se acuerdan, en 2019, último vacacional que tuvimos antes de pandemia, este local se llenó con gente que no era de la iglesia, ¿se acuerdan? No sé cuántos se acuerdan. La mayoría tuvimos que estar afuera. ¿Qué pasó con ellos? Porque en nuestro corazón probablemente, o en nuestra mente, estuvimos satisfechos con que estuvieron aquí. Y dejamos pasar una oportunidad de tener futuros discípulos del Señor. Y nuevamente, por favor, esto es de todos. Si viene un adolescente, si viene una persona mayor, si viene una familia. Y por eso nos estamos entrenando en el discipulado. Y es por eso también importante esto. Es tarea de todos. Y por eso nuevamente Dios quiere utilizarte sobre esta roca. Ahora, otra de las cosas por la cual también es estropeada es en cuanto a la calidad. Y vamos un poquito más rápido. ¿Cuándo se estropea la visión de Cristo? Cuando es edificar en calidad, cuando abandonamos la tarea. Punto C, cuando abandonamos la tarea. Como les decía hace un momento, no es solamente el hecho de que vengan, sino también el hecho de compartirles el Evangelio, no solamente compartirles el Evangelio, sino discipular, estar junto a la persona, ver su crecimiento, vigilar. Por eso en la portada, no sé si usted observó, el gráfico de la parte de atrás del versículo de Mateo 28, ir y hacer discípulos, está así graficado. Porque esto es hacer discípulos, y no solamente entrenarles en el estudio. El Señor Jesucristo no siempre tuvo cátedra de Biblia y de teología. El Señor Jesucristo compartió el pan, compartió las horas de sueño, compartió muchas cosas del Señor Jesucristo. Y eso es discipulado. No solamente, ya le evangelicé, ya, como alguien alguna vez me dijo, dice, mi hermano, ya está evangelizado, es todo suyo. Es como que alguien le dijera a usted, ve, aquí a mi hijito ya le inscribí, tome de ir criando. Yo le dijera, pues, ¿es su hijo o no es su hijo? Sí, es mi hijo. Es su tarea. Ahora, con esto no es que estoy haciéndome a un lado de mi responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que tenemos una responsabilidad todos. Vamos para allá. Punto D. ¿Cuándo también se estropea esta visión? Cuando acortamos la tarea. Y aquí va a ser muy importante. Y ojo con esto. Cuando acortamos la tarea. ¿A qué se refiere? La iglesia está provista por gente que tiene dones espirituales. El que tenga un don espiritual no significa que sea maduro. Por lo tanto, el don que tiene va a ser utilizado en la medida que vaya creciendo. Miren, los nuevos son una maravilla, y ustedes conocen, porque quieren ayudar. No sé si ustedes fueron así, yo también fui así. Bueno, creo que sigo siendo. A mí, cuando yo entré a una iglesia, como no era bautizado, no me dejaban participar en nada. Lo único que me dijeron, tú puedes ir a la cocina. Dije, bueno, no importa. Y me metí en la cocina y les ayudaba hace tiempo al grupo de damas. Ahí está mi hermana Laurita,
que le conocí desde ese tiempo, y me metía, y las hermanas me conocieron, y si, ¿quién es ese muchacho que viene? Estamos ahí. Y los nuevos son así, ¿no? Pero ojo, hay que cuidar a los niños. Es como mi hija, yo tengo una hija, ¿no? Que tiene sus 8 años, y empieza a ayudarnos. Y me ayuda a ver a mi hijo Benjamín, a mi hijo Teo, al baño. Imagínense si yo le dijera, bueno, Sofi, veo que tú ya estás a cargo, así que te encargo a ellos. Ahí verás. O sea, puedo dañar y estropear su crecimiento. Entonces, yo como padre responsable, le daré tareas de acuerdo a su crecimiento, poquito a poquito. No me voy a aprovechar de ella. No le voy a... Como le veo que tiene... Eso es acortar la tarea, es despacio, poco a poco. Imagínense, si muchos de nosotros teniendo años no queremos hacer cosas. Y a veces nos aprovechamos de las personas nuevas que tienen toda esa alegría de haber sido salvados por Cristo y dicen, a ver, ¿qué hago? Y nosotros, padres irresponsables, ahí se estropea. Despacio, despacio. Otro punto por lo cual también se estropea la tarea es cuando falta el equilibrio. Cuando falta el equilibrio, punto E. Vamos un poquito más rápido. ¿Y a qué me refiero con falta de equilibrio? Tenemos los versículos, y vamos a ir viendo poco a poco, pero esperen un momento. Voy a decir las 3 palabras que dan un equilibrio. Primero, responsabilidad individual, responsabilidad mutua y responsabilidad pastoral. Repito, responsabilidad individual, responsabilidad mutua y responsabilidad pastoral. ¿A qué me refiero? Les voy a leer para que no perdamos tiempo. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mis queridos, la madurez es algo que está al alcance de todos, por si acaso, no sé si sabían. A veces pensamos que la madurez solamente es para los ancianos, para los pastores, para los misioneros, para los líderes de ministerio. No, ellos que estudien, ellos que maduren. Yo soy simplemente una persona aquí, ayuden lo que usted quiera. Ese formato de iglesia no existe. Tal vez en el catolicismo, ¿no? Donde vemos a un cura y todos son feligreses. Eso es un modelo de iglesia de teología católica. Y eso no existe en la Biblia. En la Biblia, 1 de Pedro dice que todos somos rocas vivas. Y que todos estamos ahí juntados como casa espiritual para hacer sacrificios espirituales de Dios. Sí, cada uno tiene su capacidad, es verdad. Por ejemplo, yo no puedo poner a cantar porque se va toda la gente. No tengo. Sí, tenemos diferentes, pero en general cada uno formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces hay una responsabilidad individual. No me eche la culpa solamente a mí, porque no crece espiritualmente. Como una persona que esta semana se acercó y me dijo, tengo este problema, y yo le dije, mira, la solución a tus problemas es esto. ¿Se creyeron? No existe eso. No existe. Lo que le dije es, mira, necesitas hacer esto. 1, 2, 3, 4. Porque tenemos una responsabilidad individual. Pero también tenemos una responsabilidad mutua. ¿Se ha escuchado esa frase que muchas veces se escucha y se dice, no mires a los hombres, mira a Dios? No sé si ha escuchado eso. Sí y no.
Sí, porque tenemos que ver siempre al Señor Jesucristo. Eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Sin embargo, Hebreos 10, que está ahí en el versículo, no lo busquen ahora, Hebreos 10:24, que dice que cuando nos congregamos, tenemos que hacerlo con un fin, con un propósito, estimularnos, exhortarnos, animarnos a las buenas obras, al amor. Ese es el propósito. Pero si usted viene y solamente está ahí haciendo acto de presencia, no está cumpliendo y no me está a mí ayudando a crecer. ¿Usted sabía que yo también tengo sentimientos? No sé si le conté, tengo sentimientos, por si acaso. Yo también peco, no sé si sabía. Sí, sorprendente, pero sí, yo también peco. Yo también tengo mal carácter. Ay, sabemos de eso. Yo también necesito crecer. Yo no soy aquí el gurú, el iluminado. Yo estoy juntamente con ustedes. Tengo una responsabilidad diferente, sí, pero también necesito de ustedes para crecer. Y me han dado mucho material para crecer. Para ejercitar mi paciencia y mi amor. Y gracias, hermanos. Y perdón cuando no he aprovechado eso. Y cuando he sido rebelde a eso. Perdón. Pero necesito de ustedes. Y ustedes necesitan del hermano que está al lado y del que está al frente. Porque eso dice Hebreos 10. El propósito es de reunirnos. Pero si usted no conversa, si usted no saluda, si no pasa. Hace algún tiempo Caleb compartió algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Por virtual. Y nos compartió una fotito donde había un montón de carboncitos de encendido y uno, qué sé yo, por tristeza, por lo que sea, se apartó y dijo, ay no, dice, aquí no. ¿Y qué pasó con ese carboncito? Se apagó. Y así pasa. Como decía, los que estuvieron en la conferencia el día domingo, ¿no? El hermano que estuvo compartiendo en Guayaquil. Si andamos buscando de iglesia en iglesia las personas con las que sigue buscando toda la vida, dijo en otras palabras. Y también la responsabilidad pastoral, presente. Les dije hace un momento, no me estoy haciendo a un lado, sé mi responsabilidad. Y yo voy a dar cuentas de lo que el Señor en el tribunal de Cristo me diga. Y quiero seguir aprendiendo. Y quiero seguir siendo un buen sobrevividor. Así que también sí, es mi parte. Ahora, entre paréntesis, quiero compartirles que en este último tiempo, algunas personas les he dicho, otras no. Pero en este último tiempo, mi prioridad es Dios. Y dentro de mis prioridades que Dios me da, tengo que jugar entre la iglesia y mis niños, y mi esposa, obviamente. Y tengo que ver el grado idóneo para que mi familia esté ocupado de mí, obviamente, mi atención, en el mismo grado que es de la iglesia. Sí fallaré, porque no es fácil, porque es sacar tiempo, es sacar atención, es sacar ánimo para los dos. Mi esposa necesita ánimo. Como algunas veces me dice, Dari, mándale, necesito hablar con el pastor. Dime, no. Pero necesita de su esposo, mis hijos necesitan de mí. Y sería un error dejar a mi familia por estar en la iglesia, y viceversa. Dejar a la iglesia por estar con... Entonces, no es fácil. Y por eso, mis queridos hermanos, en esta iglesia, durante algún tiempo, y sí me han reclamado, no hemos tenido estudios bíblicos. Sí tengo discipulado, y hay familias con las que yo me reúno. Me reúno lunes, martes, miércoles, jueves aquí en la iglesia, y ya no hay más días, pues ya. pero tengo, ¿sí? Entonces trato de estar ahí, trato de estar en contacto. Por eso muchas veces yo les escribo y mando mensajitos de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? Digo, nada, quería saludarte. Ah, sí, como que es sospechoso, ¿no? Cuando el pastor escribe, pero yo les escribo, no sean así malas gentes.
Hace algún tiempo pregunté, ¿quién me ha visitado a mi iglesia o a quién me ha invitado a mi iglesia a una comidita? Y por ahí apareció una persona y dijo, ¡a mí! Digo, sí, es verdad, usted no le invité. Pero le invité luego. Ahora, si yo pregunto eso de ustedes, yo sé que no va a haber todo. Pero bueno, yo hablo de mí, porque es mi responsabilidad pastoral. Entonces, sí, tratamos. Entonces, mire, irresponsabilidad. Responsabilidad individual, responsabilidad mutua y responsabilidad pastoral. ¿Sí? Ahí es cuando, no importa la cantidad de gente, vamos a tener calidad de iglesia. En el otro punto también, equilibrio entre calidad y cantidad. Por favor, revisen en sus casas, pero lo que dice Hebreos 11:19 es prácticamente lo que hemos visto hasta ahora. Muchas personas, buenos creyentes. Hechos 20, 2:45, lo mismo, dice que todos vendían y tenían en común todas las cosas, había compromiso. Y también, en 1 Corintios 9:21, método sensible. Lo que les decía un momento, Pablo dice, me haré judío, me portaré como judío, me estaré como debajo de la ley. O sea, no digo cuadradamente, no, es que así es así y punto. Si te gusta, bien, si no te gusta, también. Tenemos que ser sensibles, considerarnos. Esa palabra moderna, ¿cómo se llama? Empáticos. Es bastante moderna esa palabra ahora, empáticos. Hay que ser empáticos. Hay que considerar. Ahora miren, buena calidad cuando tomamos en cuenta una doctrina bíblica. No me gusta llamar sana doctrina porque hasta las sectas dicen que tienen sana doctrina. Mejor doctrina bíblica. Entonces, una buena doctrina, un compromiso de todos y un método sensible hará que tengamos una iglesia con buenos cristianos. No solamente en cantidad, sino también en calidad. Porque solemos decir, no, es que si somos muchos vamos a perder este sentimiento de casa y que nos conocemos todos. Bueno, no, en teoría, ¿no? Porque no hemos tenido todavía, pero no tiene que ser así, si perseveramos en esto. Y viceversa, ¿no? No es que somos poquitos, pero somos buenos. Nuevamente no es un modelo bíblico. ¿Sí? Entonces, un equilibrio para que tengamos entre calidad y cantidad. Mis queridos, si no estamos creciendo ni en cantidad ni en calidad, deberíamos, número uno, lo que dice ahí, revisar nuestra doctrina bíblica, porque probablemente no es tan bíblica que pensamos. Tenemos que revisar nuestro compromiso. Lamentablemente los que se comprometen en común siempre son pocos. Lamentablemente. Los demás, si es que puedo, si es que tengo el tiempo, si es que me da mis tareas, lamentablemente es eso. Yo he visto muchas iglesias grandes que crecen porque hay más gente comprometida. No todos son comprometidos, pero hay gente más comprometida. Y también, por último, revisar nuestro método. Y como les decía, probablemente ni siquiera tenemos método. Y eso es lo que quiero instaurar, mis queridos. Quiero instaurar un método. Y empezar con discipulados. Tener una norma para cada creyente que viene o para cada persona que nos visita. Mira, ¿quieres ser parte de mi iglesia? ¿Quieres ser parte de nuestra iglesia? Mira, este es el proceso. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí nos manejamos de esta manera. Las personas que sirven hacen esto. Las personas que hacen discipulado esto, esto y esto. Nuestro sistema de gobierno es así. Existe la disciplina. Vas a ser disciplinado en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, todo esto es la iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Estás invitado, no estás obligado, pero si quieres ser parte de la iglesia, este es nuestro método. Este es nuestro camino. ¿Quieres ser parte? Bienvenido. ¿No quieres ser parte? Gracias. Busque una iglesia donde encaje. ¿Se acuerdan el ejemplo de la semana pasada de los 14 que van a la cancha? ¿Sí? Ya pagan la entrada, están con vestimenta y están así. ¡Juega! No quiero jugar.
quiero que en el amor del Señor Jesucristo me entiendan, no les estoy votando. Lo que les estoy diciendo es que la iglesia bíblica, gracia por gracia, debe tener este camino. Y si usted no quiere, tiene la libertad. En el amor del Señor le digo. Pero tenemos que hacer algo para cambiar, para crecer, para ser más bíblicos. O borramos la palabra de fuera de la iglesia bíblica, o somos bíblicos. Como no tenemos, bueno, no teníamos, pero yo puse aquí, miren estos gráficos, el equilibrio entre aprender y enseñar. Qué fácil que es aprender, ¿no? Yo he tenido a lo largo de estos años excelentes alumnos aquí, muy buenos alumnos, geniales, de pruebas y de deberes, así como de esos compañeros de estudio indeseados que se manda trabajo y al último dice, hermano, va a recoger el deber. Bien puntuales los hermanos. Y le digo a los hermanos, hermano, ahora sí miren, disipule. ¿Y por qué no le da a usted? ¿Y por qué no enseña a usted? Entonces miren, ese es el equilibrio. Ser unos buenos alumnos, pero también enseñar. Enseñar lo que usted ya sabe. Equilibrio entre el estudio y el servicio. Estudiar la palabra del Señor y servir. A veces, si ve cómo nos cuesta ser equilibrados, porque a veces nos gusta servir y servir y servir, y a la hora de estudiar, nada. O nos gusta aprender, y al momento de enseñar, nada. Viceversa es peor todavía. Usted quiere enseñar sin estudiar, o peor todavía, o quiere servir sin estudiar nuevamente. Y miren, lo más neurálgico, ser discipulado, pero también ser discipulador. Yo sé que no es fácil la tarea, hermanos. Y como alguna vez, alguna persona que estábamos aquí y nos estamos entrenando para discipular, yo le pregunté, ¿cómo está tu discípulo? Me dijo, no sé. Digo, pero ¿no has conversado cómo está en su trabajo, en su familia? No, yo no pregunto esas cosas. Le digo, ¿y cuál es tu discipulado entonces? Y le explico, mira, el discipulado es esto. ¿Y sabe lo que pasó? Me dijo que muchas veces creo que tenemos las ganas de decir todo eso, ¿no? Y de decir, si hubiera sabido que eso es discipular, yo no me hubiese metido a eso. A ver, ¿usted recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Ya está metido. Porque la Biblia dice, id y haced discípulos. En ningún momento dijo, id y haced cristianos, id y haced asistentes, id y haced discípulos. Y esa es la iglesia del Señor. ¿Me hice entender? Gracias. Y los que ya están aquí, fregados. Tienen que hacer discípulos. Pero yo no soy capaz. Muy bien por ese pensamiento, porque si fueses capaz, no necesitas del Señor. Como no eres capaz, necesitas del Señor, necesitas de la palabra, necesitas de la oración. Dice aquí, el estudio sin servicio produce cristianos que critican. Oiga, yo era uno de esos en gran porcentaje y espero ya no ser. Yo me arrepiento de muchas cosas que decía. Y decía, no, es que esta iglesia, es que esto es así. Según yo ya tenía. A ver, vamos a poner en práctica lo que tú dijiste, dijo el Dios Todopoderoso. Y a veces somos así, ¿no? No, es que hay que hacer así. Bueno, hágalo. Como esta semana me hablábamos, ¿no? Y decíamos que tenemos que esperar el parque. Porque si no tenemos el parque, no podemos desarrollar la escuelita vacacional. Y por ahí decían, no, pero hagan en otro lado. Digo, o sea, esa idea, gracias por decirme la idea. Pero, a ver, ¿en dónde? A ver, dime, ¿en dónde? O sea, porque es fácil decir, no, haz así. Bueno, pero dame la solución, o sea, hazlo, plásmalo. Dice, hagamos en el local de la iglesia. Digo, me doy cuenta que tú nunca has venido a una escuelita vacacional.
Porque meter aquí de 80 a 100 niños y tener estaciones, todos algunos saben, no se puede hacer aquí. Bueno, el punto de este ejemplo es de que muchas veces somos muy rápidos en decir qué hacer, pero no queremos ponerlo en obra. Y mis hermanos, yo lo que más quiero y más anhelo no es personas que me digan lo que tengo que hacer, sino personas que digan qué hacer y que lo hagan. Yo no quiero personas que me fiscalicen. Y me dicen, oye, está de hacer esto, oye, hiciste esto, oye, y acá, y acá, y acá, y acá. O sea, yo anhelo en el Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu que me digan, oye, ¿sabes que el hermano Jacinto está con problemas en la casa? ¿Sabías? No, no sabía. Voy a ir. Gracias. Yo hablé hace años de la puerta, ¿se acuerdan? Alguien, gracias al Señor, puso la chapa y por ahí quedó. Y solamente estoy hablando de cosas físicas, ¿ok? Ahora, lo que nos pasó del robo, yo sé que muchos tuvieron en mente de decir, era de haber hecho esto. Pero es que era que hagan así, así, ¿no? Solamente es un ejemplo. Pero ¿de qué nos sirvió ese pensamiento? De nada. Hubiera sido bonito que alguien hubiese hecho eso. Nosotros tenemos un problema de calor aquí. Y alguna vez pregunté, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero ahí quedó. O sea, no quiero gente que me obedezca. Entiéndanme eso. Quiero gente que entienda, que tenga iniciativa, que tenga compromiso, que entienda que esta iglesia también es suya, que es parte del crecimiento, que es parte de... Termina esta frase, dice, el estudio sin servicio produce cristianos que critican y están llenos de orgullo espiritual. Finalizamos esto con el último punto, cuando habla de mi iglesia. Creo que esto es algo que nos ha lastimado, no solamente en esta iglesia local, mis hermanos. Yo hablo en general, sí, no solamente hablo aquí, pero se ha estropeado la visión de Cristo cuando hablamos de que la iglesia le pertenece al Señor. Número A, por nuestras costumbres. Puede llenar, por nuestras costumbres. Y puede anotar este versículo, anote el versículo, Marcos capítulo 7, versículo 9 y versículo 13. Punto A, ¿por qué se estropea el punto de mi iglesia? Por nuestras costumbres. Marcos 7, 9 y 13. ¿Sí? Miren. Incluso hasta el día de hoy, como nosotros como iglesia, tenemos por costumbre reunirnos los jueves de oración. Y no estoy diciendo que se quite esa reunión. Lo que estoy diciendo es que evaluemos por qué. Miren, como iglesia, desde el 2016, creo que es, si no estoy mal, hemos tenido escuelitas vacacionales. La primera escuelita vacacional fue algo nuevo para todos y sorprendente. En un solo local hicimos todo. Ya Pasajeros del Cielo, los que se acuerdan, fue la primera escuelita vacacional que tuvimos. Y dentro de todo eso hemos venido haciendo, ¿no? Pero, mis hermanos, detengámonos un poquito para ver cuál es el propósito de la escuelita vacacional. ¿Tener actividades? ¿Porque hacemos cada año? ¿Por qué tenemos la reunión de oración? ¿Por qué usted viene cada domingo? ¿Cuál es el propósito? Ya le di los propósitos. Mis queridos, muchas veces empezamos a estropear la visión de Cristo en cuanto a es mi iglesia cuando empezamos a hacer las cosas por costumbre. Y sé que hay buenas costumbres y sé que hay malas costumbres. Y a lo que me refiero es hacer cosas por religiosidad, porque así se hace, porque así tiene que hacer. Y eso me doy cuenta mucho en las veces que nosotros tomamos la cena del Señor. ¿Se ha dado cuenta cómo nos cuesta sacarnos ese chip de que alguien diga Corintios 11 y hable del pan? Participamos del pan. Luego hablamos de la copa y todos participamos de la copa. ¿De dónde sacamos eso? O sea, ese método, ¿de dónde? Sí, puede ser un orden y todo eso, está bien, pero ¿de dónde lo sacamos? Entonces, sacar eso a veces nos cuesta, porque el principal punto es reunirnos alrededor de la mesa del Señor, recordar su muerte y hacerlo hasta que Él venga. Y sobre todo juntarnos todos, porque estamos en la mesa del Señor. Ese es el propósito. Eso es lo que dice 1 Corintios. Haced esto en memoria de mí, hasta que
venga nuevamente. Pruébese cada uno sus corazones. O lo que les dije hace algunos meses, soy un hermano más, pastor es un don. Dígame, anciano. Qué feo llamarle así. Bueno, hermano pastor me han dicho por allá, está bien, ya. Entendemos, ya. Dígame hermano, ya. ¿Sí me entiende? O sea, no es que me estoy haciendo un lado de mi responsabilidad. Eso quiero que me entiendan. Yo seré la persona que pastorea sus vidas, sí, porque soy el anciano de esta iglesia. Y soy responsable de ustedes. Sí, yo no quito eso. Pero no, solamente quiero que vean cómo a veces nos cuesta formatos que están dentro de la iglesia tradicional. Algunos son buenos, otros son malos, pero el punto es de que las costumbres arruinan muchas veces. Punto número 2, punto B, por querer vivir solo dentro de la iglesia. Por querer vivir solo dentro de la iglesia. Está bien hacer nuestras actividades, mis hermanos. Miren, yo hablé con alguien conversando y le dije, próximo año no va a haber Día del Padre, no va a haber Día de la Madre y no va a haber Día del Niño. Va a haber Día de la Familia. No sé ustedes qué opinen. Pero ¿cuál es el punto y por qué tomo esto? O sea, nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos que afuera hay necesidad. Y pensamos que hacer iglesia es hacer la estructura de las reuniones de aquí y aquí y aquí y aquí. Y afuera, ¿cuándo nos vamos a ocupar de afuera? Con esto no digo que no acá. Pero nuevamente, equilibrio. El discipulado para prepararnos aquí, salimos, viene la gente y seguimos el trabajo. Pero mis hermanos, a veces pasa años preparándose, 5, 10, 15, ya, pues ya está pasado ya de preparación. Y a veces la iglesia también nos enfrascamos solamente aquí. Y para mí, me gustan las escuelitas vacacionales, los evangelismos, porque vamos por afuera, pero también al mismo tiempo tengo temor, porque puede venir gente, y mis hermanos, quiero que ustedes entiendan que todos debemos hacer la tarea del discipulado. Si el Señor permite, vamos a tener la escuela vacacional. Y vamos a tener la clausura como hemos hecho cada año, con un propósito, que vengan los padres de familia y que estén aquí, que escuchen el Evangelio, pero de ahí que todos estemos listos a acercarnos a la gente, invitarle y hacer un discipulado. Solo ahí vamos a crecer en calidad y en cantidad. Y solo ahí vamos a hacer la iglesia del Señor. Se vincula con el punto número C, estropeada por programas y reuniones sin propósito. ¿Cuál es el propósito de? ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Y uno de los últimos puntos, mis queridos, con la mano en el corazón, la visión de Cristo se estropea en el punto de es mi iglesia por un hombre. Por un hombre. Nuevamente no estoy haciendo a un lado mi responsabilidad. Soy responsable de la iglesia. Daré cuentas al Señor. Pero mis queridos hermanos, el éxito de crecer y de que esta iglesia siga es que todos compartamos esta visión de Cristo y que si en algún momento yo no estoy, el Señor no lo permita, en su gracia y misericordia yo caiga o yo me aparte, la iglesia sigue. Va a ser un dolor, y como alguien decía, no está aquí, ¿qué pasaría si yo caigo? ¿Quién me va a restaurar? Alguien dijo, pero yo lo voy a ver. Está bien, pero que siga. No estoy haciéndome a un lado, ni quitando la confianza que usted puede tener en el liderazgo, no. Lo que estoy diciendo es que la visión de Cristo y que la iglesia debe seguir conmigo o sinmigo. Y eso solamente podrá lograrse, y no digo que no será fácil, que será fácil, sí logrará, solo cuando todos hagamos la tarea. Y así caminaremos y así haremos. El último pensamiento de aquí, la visión de Cristo no debe ser estropeada por los creyentes, más bien los creyentes deberíamos quitar los impedimentos para que la visión
sea descubierta y sea obedecida. Es parte de la visión de Cristo y es parte de lo que vimos en esta mañana, cómo estropeamos, cómo torcemos lo que Cristo quiso para su iglesia, lo que Cristo quiere para su iglesia, y que hoy por manos de los hombres lo estropeamos. Como decía una persona, me sorprende cómo las iglesias crecen sin el Espíritu Santo. Y no estamos diciendo que somos diferentes. Lo que estoy diciendo es que cobremos ánimo, tomemos fuerza, nos agarremos de la palabra, nos apoyemos en el Espíritu Santo y empecemos a cambiar y que seamos una iglesia como el Señor quiere. Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra. Gracias porque a través de los años y de muchas maneras mantuviste las traducciones de la Biblia, utilizaste a hombres para poder traducirla y hoy lo tenemos en nuestro lenguaje. En este último tiempo hay muchas versiones que nos ayudan cada vez más. Y esta misma palabra nos enseña qué es lo que el Señor Jesucristo dijo de su iglesia. Sé que tal vez habrá algunas cosas más, algunas cosas que quedarán fuera, pero en las que hemos visto, Padre, redarguye nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Convence de pecado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Esto es personal. Yo te hablo por mí como persona encargada y responsable de esta iglesia. Que cada uno de mis hermanos también hable contigo de una manera personal. Sé que muchas veces nos hemos acercado a ti pidiéndote perdón por nuestra negligencia, por nuestras fallas, pero que este día sea diferente, Señor. Yo te ruego, queremos ser una iglesia bíblica. Queremos hacer y caminar como el Señor Jesucristo quiere que andemos. Tenemos esperanza, estamos aquí todavía. El Espíritu Santo está aquí, tenemos tu palabra. Tu bendición ha estado sobre nosotros. Gracias por el robo que tuvimos hace algunas semanas. Nos dolió, nos golpeó, nos afectó. Y gracias porque si tú no obras de esas maneras, pues simplemente no vamos a tener alguna conmoción. Tu palabra nos recuerda y nos anima a que no nos desanimemos cuando tú nos disciplinas, Señor, sino más bien que sea motivo de alegría, porque tú no disciplinas de los que no son tus hijos. Y sé que tú quieres hacer muchas cosas con esta iglesia, lo has hecho, pero sé que quieres hacer cosas mucho más grandes y mucho mejores. Prepáranos a todos, como veíamos en la mañana, despiértanos, Señor. Te ruego, despiértanos, que podamos ver que somos responsables los unos de los otros. Padre, estamos en tus manos y queremos que tú nos guíes. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.